toques. Pero sabe que a veces en el diario vivir sí demostramos eso, que para Dios hay algo imposible. Así que por eso a través de la palabra vamos a reflexionar y vamos a, en serio, a lo mejor muchos de los que estamos aquí pedirle perdón a Dios, porque muchas veces hemos dudado de que para Dios nada es imposible. Amén. Ok, Lucas 1:37, fíjense lo que dice, es un texto muy corto. Dice, ¿porque qué? Nada. Otra vez repite conmigo, porque nada hay imposible para Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, agradecidos por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, porque si no fuera por eso nosotros no pudiéramos estar aquí. Te agradecemos que seas fiel con nosotros a pesar de nuestra infidelidad. Y oramos, Padre, en esta tarde por estas almas que están aquí, que tú las conoces, que vienen con una necesidad, Señor, de que tu palabra pueda llenar sus corazones. Yo oro que uses mi vida como ese vaso frágil, Señor, ese vaso de barro. Lo que importa no es el vaso, sino lo que está dentro del vaso, que es tu palabra. Yo oro para que me des el denuedo, para poder compartir tu palabra de una manera sencilla, Señor, clara, y que mis hermanos puedan salir de aquí bendecidos, retados, exhortados, para seguir adelante, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos juntos decimos, amén. ¿Habrá algo imposible para Dios? Esta es una gran pregunta, ¿verdad? Que una vez más de inmediato contestamos, no hay nada imposible para Dios. Lo cierto es que en nuestra vida diaria esta respuesta carece de credibilidad. Pero antes de nosotros, hermanos, hubo hombres que creyeron que para Dios nada es imposible. Por ejemplo, acompáñenme en Jeremías 32:17. Fíjense lo que dijo Jeremías, el profeta Jeremías 32:17 y luego ahí mismo 32:27. Fíjense lo que dijo este profeta. 32:17 dice, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. ¿Qué dice? Ni hay nada que sea difícil para ti. Fíjese lo que dice el 27 de Jeremías 32. Dice, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Acompáñeme a Filipenses capítulo 3, versículo 21, por favor. Ahorita estoy solamente en la introducción, para afirmar un punto. Lo que creyeron hombres antes de nosotros. Filipenses, el apóstol Pablo, a la iglesia de Filipo, dijo esto: el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo, ¿qué? Todas las cosas, hermanos. Poder, ¿verdad? Grandísimo. Hermanos, estos hombres, y hay muchos más, obvio, ¿no? Creyeron en ese Dios que hace lo imposible posible. Y hoy vamos a aprender con la Biblia cómo es que Dios demostró que nada hay imposible para Él. Y en serio, hermanos, oro al Señor, y ha sido mi oración en toda esta semana, que este tema fortalezca nuestra fe y confianza en ese Dios que todo lo puede. Muy bien. Miren, antes de iniciar, vamos a definir dos cosas. Número uno, lo posible. ¿Qué es todo lo posible? Bueno, lo posible es todo aquello que conforme a las capacidades humanas podemos hacer. Caminar, comer, trabajar, venir a la iglesia, ¿verdad? Médicamente curar ciertas enfermedades con tratamientos, inclusive con cirugías, ¿verdad? Proporcionan salud al paciente. Estas son cosas humanamente posibles. ¿Estamos entendiendo? Ahora, el número dos, ¿qué es algo imposible, hermanos? Algo imposible para nosotros, como seres humanos, pues es que un ciego sin intervención, ¿verdad?, de un médico vuelva a ver. Que un ciego por una sola oración vuelva a ver. Que una mujer de avanzada edad, sin posibilidades de poder quedar embarazada, quede embarazada. Que una mujer que no tiene relaciones sexuales quede embarazada sin ayuda de un espermatozoide humano. No, ¿verdad? ¿Qué es algo imposible para nosotros? Que un muerto de más de 3 días vuelva a la vida por una oración. Estas son cosas imposibles para el ser humano. Pues saben, hermanos, que estas y muchas cosas son las que Dios ha hecho.
Entonces, basado en las cosas imposibles, hoy vamos a aprender más acerca de nuestro Dios, el Dios de los imposibles, para contestar la pregunta, ¿hay algo imposible para Dios? Punto número uno, Dios da vida a una matriz, escuchen esto, estéril y de avanzada edad. Génesis capítulo 18, versículo 9, del 9 en adelante. Génesis capítulo 18 del 9 en adelante. Vamos a ver cómo ese Dios es el que decimos que es. Y le dijeron, quiero decir rápidamente, estos varones se le aparecieron, ¿verdad? A Abraham, ¿verdad? Y le dijeron esto, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, es decir, y según el tiempo natural para que un niño nazca, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él, y Abraham y Sara eran viejos, de avanzada edad, y escuchen, y a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres, es decir, ella ya no podía tener hijos, ¿verdad? Entonces fíjense lo que dice el 12, dice, se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. O sea, es imposible que nosotros podamos procrear un hijo, es lo que quiere decir. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y entonces fíjense lo que dice el 14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Rápidamente, ¿quién era Sara? Bueno, Sara fue la esposa de Abraham, considerado el amigo de Dios, el padre de la fe, en quien fueron benditas todas las familias de la tierra. En eso estamos nosotros también. De donde desciende el pueblo judío, el pueblo escogido de Dios. Ese fue Abraham, quien tuvo muchos procesos, ¿verdad? Pero no vamos a hablar de él ahorita. Nomás estoy en una introducción rápida. Ahora, él tenía a su esposa Sara y ella era estéril. No podía tener hijos. Miren, escuchen esto. En los tiempos donde se desarrolló esta historia, ¿verdad? No había ciencia avanzada como lo hay hoy. Alguien, ¿verdad? No podía tener hijos y hasta ahí se acababa todo. Solo un milagro podía darle vida a una matriz que ya no tenía vida. Hoy, ¿verdad? Se puede quedar una mujer embarazada, ¿verdad? Sin necesidad de un varón, o sea, de tener esa intimidad, pero sí necesita, ¿verdad? El contenido del varón, ¿verdad? Por medio de la inseminación artificial. Pero antes no, dicho sea de paso, una mujer que no podía tener hijos era considerada como una mujer castigada por Dios, si no, ¿verdad? Póngase usted a leer un poquito el Antiguo Testamento y se va a dar cuenta cómo las mujeres se sentían cuando no tenían hijos. Muy bien. Entonces, esto era algo imposible para los hombres. Solo un milagro podía darle vida a una matriz sin vida. Pero fíjense, para hacer todavía más grave el asunto, ¿qué creen? Sara era de aproximadamente 90 años. Dígame usted, ¿cuál abuelita queda embarazada a los 90 años? 90 años de edad. Era imposible para el hombre, pero Dios lo hizo posible. Es decir, un milagro. ¿Cuál? La matriz de Sara revivió. Y aparte, aunque la edad era un factor en contra, Dios revirtió la edad para que Sara quedara embarazada y pudiera tener a su hijo Isaac sano y salvo. Esto es una prueba de que para Dios, ¿qué? Nada hay imposible. ¿Usted lo cree? Bueno, vamos a seguir aprendiendo. Punto número 2. Dios engendró en una virgen a su hijo. Lucas capítulo 1, versículo 26. En adelante. Lucas capítulo 1, 26. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Desposada quiere decir que estaba en un compromiso, eso significa.
de la casa de David, y el nombre de la virgen era María o Miriam en el original. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Es decir, ella era una virgen. ¿Está entendiendo? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Tenía a Juan el Bautista en su vientre. Porque, ¿qué dice? El 37, nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Quién fue esta virgen? Bueno, pues nada más y nada menos que Miriam, la mamá terrenal de Jesús. Una joven cuyo corazón quería agradar a Dios, ¿verdad? Una joven humilde, no como la pintan algunas personas, algunas religiones. No. Ella era una mujer humilde que reconocía que necesitaba salvación, que quería agradar a Dios, que estaba comprometida con José, con un buen hombre. Entonces lo que sucedió es que estaba, ¿verdad? Por obra del Espíritu Santo, ella estaba embarazada. Esto es naturalmente, ¿qué? Imposible. Como les digo, hoy sí se puede quedar embarazada sin tener un contacto sexual, pero aún así, escuchen, se necesita la parte del hombre, es decir, un espermatozoide. En este caso, Dios no necesitó a ningún hombre, sino un milagro, hermanos. Una vez más pregunto: ¿hay algo imposible para Dios? Así como abrió una matriz estéril, hizo que una virgen concibiera a un hijo. Nada hay imposible para Dios, hermanos. Muy bien, vamos a seguir aprendiendo. Punto número 3, Dios otorga perdón a alguien que ha violado sus leyes. Hermanos, Dios es nuestro rey. Escuchen esto. Como rey, Él tiene un reino. Y así como cualquier reino, todos los reinos tienen reglas. Bueno, en el reino de Dios hay leyes. Y Dios quiere que esas leyes sean cumplidas. Cuando esas leyes son violadas, hay un castigo. ¿Ok? El perdón de Dios a quien viole sus leyes es un milagro, hermanos. Un milagro. Pues, ¿saben por qué? Porque Dios tuvo que sacrificar a alguien inocente. En ese caso fue nuestro Señor Jesucristo. Pero para venir en condiciones humanas, como lo leímos anteriormente, tuvo que pasar, ¿qué? Un milagro. Veamos pues cómo es un milagro que Dios otorga el perdón a alguien que viola sus leyes. Marcos capítulo 10, versículo 23, por favor. Marcos 10, 23 al 27. Dice así. Marcos 10, 23 dice: entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de los cielos a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos, o sea, los discípulos, se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres, ¿qué? Es imposible, mas para Dios, no, porque todas las cosas son posibles para Dios. En este caso, hermanos, podemos ver que un hombre, la historia está hablando de este hombre, ¿verdad?
codicioso, ¿verdad? El joven rico, ¿verdad? Así como le dicen. Un hombre decidió no soltar sus riquezas. En esta historia, las parábolas las prefirió a ellas antes que a Dios. Jesús dijo que era difícil, póngame atención aquí, que un hombre rico entre en el reino de Dios, pero nunca dijo que era imposible, ¿verdad que no? Sino que era difícil. Entonces, los discípulos dijeron, ¿quién podrá ser salvo si es tan difícil? Y es ahí cuando Jesús le dijo, para los hombres es imposible. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué dijo esto Jesús? Bueno, porque nadie recibe perdón y salvación sin la intervención de Dios. ¿Sabe usted eso? A ver, pastor, explíqueme. Vas a pensar, ¿verdad? Aquí entonces, si yo quiero ser salvo y lo deseo y soy honesto, ¿no puedo ser salvo si Dios no quiere? Bueno, todo tiene una explicación. Miren, aquí Jesús cuando dijo para los hombres es imposible, pero para Dios es posible, ¿qué es lo que quiere decir? Esto quiere decir que sin la intervención de Dios es imposible, es decir, que Dios intervino en la humanidad para salvar a los hombres, a todos aquellos que le reciban. Es decir, ningún ser humano podía salvarse sin que el Hijo del Hombre interviniera. ¿Está entendiendo eso? Eso es lo que quiere decir. Si Jesús no hubiera venido, nadie puede ser salvo, hermanos. Ningún hombre, porque ningún hombre puede ofrecer salvación, solo Dios. ¿Entendimos? Por eso para los hombres es imposible. ¿Está entendiendo eso? Muy bien. Entonces, que Dios perdone a quien viole su ley, eso es un milagro, hermanos. Por todo lo que Dios tuvo que hacer para llegar en forma humana. ¿Usted sabe todo lo que Jesús tuvo que hacer para que usted y yo pudiéramos ser salvos? Mira, hermanos, a veces decimos nosotros, no, pues yo no voy a la reunión porque no tengo tiempo, porque estoy cansado, o porque el perro tiene moquillo, o porque dejé los frijoles en la lumbre, por qué sé yo. ¿Usted cree que Dios no tenía cosas que hacer? A ver, contésteme. ¿Qué cree? Es el ser más ocupado, hermanos. Él escucha todas las oraciones de todas las personas en todo el mundo. Pero Él se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre, para venir a servir a la humanidad, para que pudieran ser salvos. Así que no tenemos ningún pretexto, hermanos, para consagrarnos para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Él es el más ocupado de todos, y aún así vino a la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Así que ya no va a haber pretexto para que usted no siga el camino de la fe. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Bien, muy bien. Vuelvo a preguntar, ¿habrá algo imposible para Dios? No. Punto número 4. Dios levanta a un muerto con una oración. ¿Cuántos creen eso, hermanos? ¿Sí o no? A ver, váyanse al panteón ahorita a orar. A ver. ¿Verdad? Bueno, la respuesta es que sí, es la voluntad del Señor. Él lo puede hacer todo. ¿Cuántos creen eso? Pero Dios, hermanos, fíjense que lastimosamente al no entender esto, hermanos, confundimos las emociones con la fe. Hace un tiempo yo miré un video ahí en YouTube. De hecho, a estos hermanos los metieron a la cárcel. Se murió un hermano de la congregación y entonces el pastor y los líderes estaban aferrados que Dios lo iba a levantar. Digo, yo no dudo eso, ¿verdad? Pero si Dios dice, yo creo. Pero ellos estaban emocionados y duraron, haga de cuenta que lo tenían que enterrar un día y duraron 3 días más orando y el muerto no se levantaba. ¿Saben por qué no se levantó? Porque no era la voluntad de Dios. No era la falta de fe. No. Lo que pasa es que los hermanos se dejaron llevar por las emociones. Y como el cuerpo, ¿verdad? Nosotros estamos bajo las leyes terrenales, ¿verdad? Tenía que enterrarse por muchos factores, los metieron a la cárcel, hermanos. ¡Qué vergüenza! ¿Sí me está entendiendo? Eso es por confundir. Ahora, yo he podido ver muertos levantarse, hermanos. Digo que no es el caso aquí, pero ahorita estoy mirando varios muertos levantados. Usted estaba muerto en sus delitos y pecados, ¿sí o no? Ese es un milagro, hermanos. Denle un aplauso al Señor. Ok, punto número 4. Dios levanta un muerto con una oración. Juan capítulo 11, versículo 38, por favor.
Juan capítulo 11, 38. Vamos a leer ahí esto, hermanos. Dice así: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, es decir, Lázaro, le dijo: Señor, huele feo, ¿verdad? Hiede ya, porque es de ¿cuántos días? Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Por qué dijo esto Jesús? Porque anteriormente ya le había dicho, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. ¿Okay? Muy bien, entonces sigamos en el 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, escuchen esto, hermanos, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Esta frase parece que no tiene mucho, hermanos, pero ¿sabe qué? Jesús venía orando en el camino. ¿Sí o no? Jesús venía orando por esta situación, no porque no tuviera el poder, pero para que los que estuvieran ahí pudieran ver la gloria del Padre. Gracias te doy por haberme oído. Fíjense, yo sabía que siempre me oyes. Esa es una convicción que usted y yo debemos de tener. ¿Usted sabe que Dios lo escucha, sí o no? ¿Usted sabe que Dios le contesta, sí o no? El no de Dios es una respuesta. ¿Sí o no? Y a veces el no de Dios es el mejor sí que usted y yo necesitamos. Pero en fin, Jesús dijo: yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Esta era una profecía que se estaba cumpliendo, ¿verdad? Porque Dios, el Hijo de Dios, el Mesías, iba a dar vista a los ciegos, los muertos se iban a levantar, etcétera. Se estaba cumpliendo una profecía. En el 43, fíjense: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. ¿Qué dijo? Hermanos, así de sencillo. ¿Sabía usted que las oraciones más poderosas son las más sencillas? ¿Saben por qué? Porque vienen cargadas de fe. Lázaro, ven fuera. No dijo otra cosa y reprendo al diablo y que no dijo nada. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la autoridad de Jesús está por encima de todos. Cuando Jesús dice algo, las cosas pasan. No ocupamos hacer tantos arácnidos, hermano. Ocupamos confiar en la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que Jesús vino a morir por nosotros? ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado? ¿Cuántos creen que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades? ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que no vamos a poder ser tentados más allá de lo que podamos soportar? Y que con medio de esa tentación Dios nos va a dar la salida. ¿Cuántos creen? Entonces, hermano, hay que vivir de esa manera. Si usted está pasando ese proceso, crea que lo que está escrito. No hay una tentación, hermano, que usted no pueda soportar si está en el camino de Cristo. Eso ya está escrito, hermano. Por eso les vuelvo a preguntar: ¿hay algo imposible para Dios? A veces en la vida cotidiana nosotros decimos lo contrario. Estamos en una prueba. No, esto es imposible, nada es imposible. Yo no estoy hablando de triunfalismo ni emocionalismo, no, sino que la palabra me dice que Él me va a dar la salida. Yo tengo que creer en su palabra, hermanos, pero permanecer en la fe. ¿Cuántos dicen amén a eso? Jesús solamente dijo: Lázaro, ven fuera. Entonces, ¿qué pasó, hermanos? Y el que había muerto salió. Así. Atadas las manos y los pies con vendas. Yo nomás quiero que se ponga usted a pensar poquito. ¿Sabe qué estaba haciendo él? Estaba flotando, hermano. ¿Cómo creen que caminaba si estaba atado? ¿Puede ver el poder de Dios? ¿Sí se había propuesto a pensar eso? ¿Cómo salió caminando si estaba atado? El poder de Dios, hermano. Salió flotando Lázaro. Dice, y el rostro envuelto en el sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. ¿Saben por qué nuestro Señor Jesucristo es así, hermano?
porque a él no le gusta la fama como... A ver, ¿qué pasaría si una persona aquí que no pueda caminar viene aquí y oramos y se levanta? ¿Saben muchas personas lo que hacen? Les toman fotos, suben los videos. ¿Sabe qué tenemos que hacer? Hermano, levántate y que Dios te bendiga. ¿Ah? O sea, quédate a oír la palabra y todo, pero que Dios te bendiga. No andar haciendo nada de eso. ¿Saben por qué? Porque toda la gloria es para Dios. ¿Cuándo dicen a ver a eso? Ok, una vez más, hermanos. Alguien que muere, pónganme atención, por favor. Es imposible que regrese a la vida. Hay cierto, escucha esto también, ¿verdad? Hay cierto tipo de enfermedades donde el ritmo cardíaco es muy lento y pueden estar como muertos, pero aún así no están muertos, hermanos. Ahora, ha pasado que el corazón deja de latir, hermanos. Ha pasado eso, pasa, pero los reaniman, ¿verdad? Les dan ahí electroshock, etcétera, ¿verdad? Pero escuchen esto, pero que un muerto esté enterrado y que ya hayan pasado 4 días y que este muerto se levante, eso es imposible. Es imposible. Pero Jesús oró por Lázaro después de 4 días. ¿Y qué pasó? ¿Qué leímos aquí? ¿Qué pasó, hermanos, ahí? Lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Una vez más, hermano, quiero preguntar, ¿hay algo imposible para Dios? No, hermano, no creo. ¿Entendimos, hermanos? Y así, hermanos, yo pudiera continuar con la Biblia completa porque está llena de cosas imposibles. Y entonces, hermanos, todo esto que aprendimos, ¿a dónde nos lleva? Porque es lo más importante. ¿Qué debemos de aprender de todo esto? Bueno, esto nos va a llevar a la conclusión y a la aplicación. Conclusión, que una matriz que ya no pueda dar a luz, volviera a vivir y diera a luz un hijo, esto es algo imposible para los hombres, pero posible para Dios. Que una joven virgen quede embarazada sin ayuda de un hombre es imposible para los hombres, pero posible para Dios. Que Dios concede el perdón a quien violó sus leyes para que esto aconteciera, fue todo un milagro para que el Hijo de Dios viniera. Porque lo imposible para los hombres es posible para Dios. Que un muerto de 4 días sea resucitado es imposible para los hombres, pero es posible para Dios. ¿Sí o no? Vuelvo a preguntar, ¿hay algo imposible para Dios? Aplicación. Entonces, amado hermano, pongan atención en esta aplicación. Si nada es imposible para Dios, ¿crees que la salvación de tu esposa, de tus hijos, de tus familiares, sea algo imposible? Aunque ellos ahorita anden en rebeldía, aunque no quieran nada con Dios, ¿hay algo imposible para Dios? Quizás estés enfermo, tengas escasez, ¿crees que Dios no lo sabe? ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Cuál es la respuesta? No, no hay nada imposible para Dios. Entonces, amado hermano, cobra ánimo. Dios tiene el control de todo lo que nos pasa. Créelo, porque nada hay imposible para Él. Lo que pasa que Él, nuestro Dios, está tratando con nuestro corazón. Y usa, hermano, dáselo fuerte a Él. Él está tratando con nuestro corazón. Y va a usar todo lo que sea a nuestro alrededor, hermanos. ¿Para qué? Para ver lo que hay ahí. El Señor ya lo sabe, pero usted y yo lo vamos a descubrir, porque a veces usted y yo decimos, no, hermano, échame al diablo, mira, me pisoteó la cola, como dicen por ahí, no, ni tiene cola. Pero llega una enfermedad y oigan, ayuno, por favor, no que te quieres ir con el Señor, pues, no que quieres ver al Señor, ¿verdad? Nos corren del trabajo, ¿y qué pasa, hermanos? Se nos viene el mundo encima, como si nuestra ciudadanía estuviera aquí. Hermanos, este mundo no es nuestro hogar. No estamos desprotegidos. ¿Está entendiendo, hermanos? Dios usará todo lo que esté a nuestro alrededor. Así que no hay duda, hermanos, eso. Para Dios. Entonces, ¿qué nos lleva a esta enseñanza, hermanos? Depositar nuestra confianza. Que el no de Dios
sea el mejor sí para nosotros. Y entonces esto nos va a ayudar a dejar de estar afanados, a cobrar ánimo, hermanos. Porque nada nada es imposible para Dios, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Entendimos? Pues vamos a ponerlo en práctica, hermanos. Y que de aquí en adelante, cuando venga algo a nuestras vidas, descansemos en que Dios tiene todo el control. ¿Por qué? Porque hasta ahorita, hermanos, hasta ahorita, Él no ha perdido una sola batalla. Y nosotros estamos en sus manos. Eso trae mucho descanso en mi corazón, hermanos. Porque yo sé que mi vida, mi familia, mi todo está en las manos de Dios. Cuando están en tus manos, ahí sin duda. Porque tú y yo somos cambiantes. Pero si tu vida está en las manos de Dios, estás seguro. ¿Cuántos están seguros en Cristo? Póngase de pie conmigo, vamos a adorar al Señor. Vamos a darle gracias. Y si en serio, hermano, si en serio usted duda, acuérdese del Dios de los imposibles. Si usted está pasando por algo, acuérdese de que Dios es el Dios de lo imposible y que Él va a tratar con usted para fortalecer su fe, hermanos. Eso no quiere decir que si usted tiene una enfermedad, ¿verdad? No, por ejemplo, que tenga problemas. Bueno, no me voy a meter en eso. Pero usted diga, no, yo por fe, y por fe se va a ir al hospital, ¿verdad? Si no se cuida. Porque también tenemos que ser sabios, ¿sí o no, hermanos? Pero cuando Dios mete la mano en nosotros, hermano, no importa lo que esté pasando, porque Él, hermanos, nos va a sacar de ese lugar. Yo creo eso. Mi fe es esa, hermanos. Yo no sé cuál es, pero su fe. Pero yo creo en el Dios de los imposibles. Yo creo en un joven que desperdició su vida. Yo creo en un joven que no tenía futuro. Yo creo en una persona que no tenía esperanza de vida y tiene vida. Yo creo en ese Dios, hermano. Yo creo en ese Dios que de la nada hizo todo solamente con el sonar de su voz. Y dijo, sea la luz. No dijo, no, pues que esto pase para que sea la luz. No, dijo, sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. Yo creo en ese Dios, hermano. Y en ese Dios yo confío. Por eso estamos de pie, hermano. Así que si usted cree en ese Dios, escuche, hermano. Si usted cree en ese Dios, gloria a Dios por usted. Pero si no, sea honesto, hermano. Para que ahorita usted le diga, Señor, perdóname, porque necesito creer más en ti. Necesito que mi fe, Señor, esté puesta en ti. De esa manera, que no ande titubeando. Vamos a dar ese tiempo, hermano. Cierre sus ojos y levante sus manos. Y si en esta tarde tiene que pedirle perdón a Dios, pídale perdón. Dile, Señor, perdóname por no creer en ti, en el Dios de los imposibles. Perdóname por creer en ese Dios que yo me he formado en mi mente. Perdóname, Señor, ayúdame a ser ese verdadero cristiano que crea en lo que tu palabra dice que eres. No importa que mis ojos puedan ver que no hay nada. No importa que mis ojos vean, Señor, la maldad de este mundo, la rebeldía de mi familia, la rebeldía de mis hijos. No importa que mis ojos puedan ver la escasez que tengo, la enfermedad que tengo, no importa. Yo puedo ver más allá. Yo puedo ver que tú eres el Dios de los imposibles. El que quizás mis ojos no puedan ver lo que anhela mi corazón. Pero yo sé que tú cumplirás tu palabra, Señor. Porque yo no me dejo llevar por lo que ven mis ojos. Yo me dejo llevar por lo que está en tu palabra. Tú eres el Dios de los imposibles. Levanta tus manos y ya le pediste perdón a Dios. Pero escúchame, hermano, con esta oración va a venir un reto para tu vida. Dios te va a meter en ese proceso para que verdaderamente descubras a ese Dios de los imposibles. Donde no tengas a tu mamá a un lado, donde no tengas a tu esposa a un lado, donde no tengas a tu doctor, que a veces lo tienes como Dios a un lado. No, te va a enseñar a que confíes en Él, te va a cerrar todas esas puertas
que son de maldición para ti en vez de bendición. Y te va a poner en esas circunstancias donde no tengas a dónde correr si sigues titubeando, para que con lágrimas reconozcas que Jesús es el Señor. Y de ahí en adelante, hermano, tú vas a poder conocer a ese Dios que conoció a Abraham cuando le dijo: entrégame a tu hijo, al que tanto amas. Señor, ¿cómo? Es el hijo que yo tanto quería con mi esposa Sara. ¿Cómo, Señor? Abraham le dijo: está bien, Señor. Pero antes de que ese hijo fuera sacrificado, el ángel le dijo: hey, para, no le hagas nada, porque ya veo que eres hombre obediente. Hermano, sacrifica a tu Isaac, porque si no, el Señor te va a llevar al monte de Moriah. Sacrifícalo. Lo que más valga, lo que más dedicas tu tiempo, entrégalo. Entrégalo para que puedas conocer al Dios de los imposibles. Padre, en esta noche te doy gracias por tu palabra. Oro por cada hermano que está aquí, Señor. Yo sé que no hay nada imposible para ti, Señor, yo lo creo. No hay nada imposible, Señor, pero a veces nosotros no creemos eso. Aunque lo decimos y lo leemos, en el momento de la prueba, Señor, hacemos a un lado todo lo que conocemos. Por eso yo oro, Señor, que en esta tarde tú fortalezcas nuestra fe, que nos ayudes a confiar, pero no de una manera emocional, sino de una manera realista. Que en verdad, Señor, tú tienes todo bajo control y que no importa lo que pasa, nuestra fe está puesta en ti, Señor. Gracias, Señor, en esta tarde.